Los conflictos territoriales, en México, el mundo. Sus causas y consecuencias, presentado por Dana Ansaldúa, encargada de editar el video, realizar la voz y buscar información. Leonardo Rodríguez, encargado de buscar información, investigar algún video que dé final a nuestra presentación y realizar las preguntas para examen. Conclusión de este video. Reflexión sobre la importancia de resolver estos conflictos de manera pacífica y sustentable. Invitación a la audiencia a informarse y participar en soluciones locales. ¿Qué es un conflicto territorial? Un conflicto territorial es un desacuerdo, disputa o controversia entre dos o más partes, estados, grupos sociales, etc., sobre la posesión, control o uso de un territorio o parte de él, ya sea tierra, agua o espacio aéreo. Importancia de un conflicto territorial. Los conflictos territoriales son importantes porque pueden tener consecuencias sociales, económicas, ambientales y políticas. Las consecuencias de los conflictos territoriales pueden ser ambientales, como la contaminación del agua, la deforestación, el despojo de tierras o la erosión de suelos y menoscabo de la biodiversidad. Sociales, como muertes, personas desaparecidas, desplazados o refugiados. Algunos ejemplos de conflictos territoriales actuales en México son disputas entre comunidades indígenas y el gobierno, EJ. Tren Maya, conflictos en Chiapas, Oaxaca y Sonora. Problemas de tierras ejidales y expansión urbana. Conflictos por recursos naturales, agua en el norte, minería en Guerrero, Sonora y Zacatecas. Sus implicaciones ambientales son deforestación, contaminación, pérdida de biodiversidad. Sobreexplotación de recursos naturales. Sus implicaciones sociales son desplazamiento de comunidades, violencia y conflictos armados, afectaciones a derechos humanos y cultura indígena. Ejemplos de conflictos internacionales: guerra entre Rusia y Ucrania. Conflictos en Medio Oriente, Israel, Palestina, Yemen, Siria. Disputas en África, Sudán, Etiopía y la región del Sahel. Conflictos en Asia, Tíbet, China, India, Pakistán. Implicaciones ambientales: destrucción de ecosistemas por bombardeos y guerras. Contaminación por armas químicas o desechos bélicos. Implicaciones sociales: refugiados y crisis humanitarias, pobreza y desigualdad, violaciones a los derechos humanos. Factores que agravan los conflictos territoriales: cambio climático y escasez de recursos. Intereses económicos y explotación de recursos naturales. Influencia de potencias extranjeras. Falta de reconocimiento de derechos indígenas y territoriales. Posibles soluciones y alternativas. Diplomacia y mediación internacional. Modelos de gestión sostenible de los territorios. Respeto a los derechos de los pueblos originarios. Uso de tecnologías para resolver conflictos, sensores ambientales, mapeo digital. Hola chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática de geografía política, causas y consecuencias de los conflictos territoriales. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Y vamos a empezar. ¿Qué es un conflicto territorial? Es un desacuerdo o una diferencia entre dos o más países y se produce en la mayoría de las ocasiones por la pertenencia o la posesión de los recursos naturales o bien sobre un territorio, así como por razones culturales, económicas, políticas y religiosas. ¿Cuáles son las causas de los conflictos territoriales? Las geográficas, las líneas fronterizas o líneas divisorias de países, estados o municipios, aunque en el mapa puedan aparecer de una manera clara y definida, en la práctica es difícil comprobarlas, sobre todo en zonas montañosas, selváticas, desiertos y mares. Muchas veces se vuelven líneas imaginarias que se prestan a confusión y abren la puerta a un conflicto. Las políticas, los sistemas políticos autoritarios, militarizados y antidemocráticos pueden generar pobreza, desigualdad social y descontento en la población civil. Estas formas de gobierno desencadenan guerras civiles que son devastadoras, provocando desplazamiento y emigración de su población. Las económicas, el poderío territorial entre las naciones, tiene como fondo la explotación y saqueo de los recursos naturales y mineros, por ejemplo petróleo, agua, recursos forestales y pesqueros, entre otros. También se pueden citar las causas ideológicas, los nacionalismos, las razones étnicas y religiosas. ¿Cuáles son las consecuencias de los conflictos
conflictos territoriales, las ambientales, por ejemplo, la contaminación del suelo y los recursos hídricos, la deforestación, la escasez de recursos naturales y alimentos, las consecuencias sociales, por ejemplo, el aumento de la desigualdad, las migraciones forzadas, las hambrunas y los genocidios, las culturales, que se refieren a la pérdida de la identidad de los pueblos, la homogeneización del idioma y la imposición de la religión, las económicas, que se refieren a las recesiones económicas, las crisis financieras, el desempleo y el desabastecimiento de los recursos naturales. Algunos ejemplos de conflictos territoriales en la actualidad: India y China, dos potencias nucleares y países superpoblados del mundo, la disputa de Cachemira entre India y Pakistán, la disputa entre Bolivia y Chile por la salida al mar, las guerras del coltán en África Central son algunos ejemplos. Estos son los datos básicos del tema.